Hola, vamos a ver la lectura y recomendaciones de la tarea 4. Como siempre la van a encontrar en la pestaña de la semana 4, abajo de todo, en un link especial donde dice consigna de la tarea obligatoria de la semana 4 y ahí se pueden descargar el archivo en PDF. Pasemos entonces a la lectura. Esta semana, en la semana 4, el tema de trabajo fue los tejidos. Y entonces en la tarea de entrega obligatoria lo que vamos a hacer, vamos a aplicar un poquito de esos conceptos de tejidos, contextualizándolos con lo que venimos trabajando en las últimas tareas de entrega obligatoria, que es la infección del coronavirus en nuestras células. Entonces, esta tarea se llama el coronavirus ingresa al organismo por las mucosas. Tenemos entonces una primera introducción de esta tarea donde nos van a contar un poquito qué son las mucosas, que son estructuras tisulares, y más o menos qué relación tiene su configuración, su estructura, en relación a la defensa del organismo. Vamos entonces a la lectura. Dice: de la misma manera que la piel recubre y protege la parte externa del cuerpo, las mucosas recubren y protegen interiormente las cavidades y conductos de los órganos que comunican con el exterior. Todas las mucosas tienen gran sensibilidad. Hay mucosas en distintas partes del cuerpo que, si bien son internas, tienen comunicación con el exterior. Las podemos encontrar en el sistema digestivo, recubriendo desde la boca hasta el ano internamente, en el sistema respiratorio, de las fosas nasales a los pulmones, en el sistema urogenital, en el interior de los párpados y en el interior de los oídos. Las mucosas tienen un papel primordial en la protección del organismo contra los agentes externos nocivos. Esta protección se realiza de dos maneras. Por un lado, por su estructura densa, el tejido epitelial de las mucosas forma una protección que impide la penetración de las sustancias patogénicas. Paralelamente, la mayoría de las mucosas segregan el moco, de ahí su nombre mucosas, una sustancia viscosa que las mantiene permanentemente húmedas. Este gel espeso, producido por algunas de las células del tejido epitelial, llamadas células caliciformes, contiene también un conjunto de sustancias naturales llamadas defensinas. Así, los agentes patogénicos como virus, bacterias u hongos que intentan penetrar en la mucosa son retenidos por el moco y al mismo tiempo atacados por las defensinas. Hasta acá nos cuentan cómo es la estructura de la de las mucosas. Vamos a verlo un poco más en detalle. En cuanto a su estructura, podemos identificar en las mucosas tres capas diferentes. En la superficie hay una primera capa de tejido epitelial compuesta por células estrechamente compactas dispuestas unas contra otras que poseen una lámina de matriz extracelular en su base. Estas células mantienen entre sí uniones estrechas. La forma y la organización de las células epiteliales varían según su localización específica, no es exactamente la misma en la boca o en la mucosa respiratoria de la nariz, por ejemplo. Eso lo podemos ir observando en lo que nos está mostrando en la figura 1. Por debajo de ese tejido epitelial superficial vamos a encontrar un tejido conjuntivo o conectivo de apoyo, ¿sí? Esta capa está cubierta por una red de vasos sanguíneos que permite alimentar el tejido epitelial, así como absorber determinadas sustancias. Y por último, debajo de ese tejido conectivo vamos a encontrar la capa más profunda de las mucosas, de las membranas mucosas, que está compuesta por células musculares. Eso en la figura ya vamos a ver que no está. La siguiente imagen muestra parte de las estructuras que pueden observarse en el corte de una mucosa. En este caso, la mucosa de la porción respiratoria de la garganta. Entonces, lo que vamos a ver son las primeras dos capas, ¿sí? Fíjense que esto sería la superficie externa, es decir, el conducto, sería el espacio de la garganta. Luego tenemos una capa de un tejido y otra capa de otro tejido. Tenemos que comparar estas descripciones que nos muestran acá con lo que se muestra en la figura y tratar de reconocer eso que nos dicen ahí. Y a partir de ahí vamos a poder hacer la primera pregunta, que es para no entregar, pero de estas preguntas que son para entrar en calor. La pregunta 1 dice: ¿qué tipos de tejidos podés identificar en la figura 1?
señalalos y menciona los elementos de la imagen que te permiten identificar cada uno. Esa identificación la vas a hacer a partir de la descripción que está hecha sobre la estructura de la mucosa. Si encontrás estructuras que no puedas identificar, guarda esa parte de la imagen o toma nota para consultarlo con tus compañeros y docentes. Bueno, entonces en la rúbrica nos dice, identifica y menciona los dos tipos de tejido. Tengo que decir, se ve tal tejido y tal tejido. En la parte superior se ve este tejido, en la parte inferior se ve este tejido, por ejemplo. Menciona para ambos los indicios que le permitieron reconocerlo en la figura. Reconozco que es tejido pipirito porque muestra esta o aquella característica, que esta configuración, esta forma, esta disposición. Estos indicios se relacionan con las estructuras de los tejidos estudiados en la semana, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar en la primera parte de este trabajo, que es una pregunta que nos entrega. Luego tenemos que comparar esa imagen que nos dieron, que es una imagen real de microscopía, es decir, es un corte histológico verdadero, con un esquema, con una figura, con un dibujo que está hecho sobre la porción superficial de la mucosa. Que yo acá les recorté, está la figura 2, la parte B nada más. La pregunta 2 dice, la parte B de la figura 2 representa una porción de las estructuras incluidas en la fotografía tomada con microscopio de la figura 1, ¿sí? Es decir, acá está la figura 2 y esta es la figura 1. Lo que nos muestran acá es en realidad una parte de esta figura. Particularmente es esta parte de acá arriba, ¿sí? De este tejido de acá arriba. Podemos reconocer algunas similitudes, ¿sí? En la figura 2b se señalan 4 estructuras o componentes. Las células productoras de mucus, ¿sí? Estas que están aquí. La membrana basal, ¿sí? Que es el nombre que recibe la matriz extracelular en este tipo de tejidos. El moco dentro de un compartimiento especial en las células productoras de moco o células caliciformes. Y los cilios, que son estructuras que forman parte del citoesqueleto de estas células que al moverse provocan entonces que el moco vaya arrastrando las partículas que quedan atrapadas en la garganta, ¿sí? O sea, junto con el moco, participan en esta acción de defensa del organismo frente al ingreso de otros organismos patogénicos. Entonces, para esta pregunta 2 lo que nos piden es, estas estructuras que están señaladas en esta figura, que es un dibujo, las tengo que reconocer en la imagen real de microscopía, ¿sí? La rúbrica nos pide como mucho 3, si podés identificar las 4, bueno, me parece que ya es demasiado porque hay una que no se ve estrictamente, así que por eso dice 3 y nos dan 4 para reconocer. Pero sería como hacer la comparación entre las dos figuras y decir, por ejemplo, los cilios acá serían esta cosita que se ve así y así, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Tampoco la pregunta 2 se entrega, es simplemente de entrar en calor, de reconocer figuras, de prestar atención a lo que se me está mostrando en la imagen. Luego tenemos la pregunta 3 que ahora nos hacen comparar dos tejidos de la mucosa y de la piel. Dice, pregunta 3. Ahora te proponemos centrarte en comparar las figuras 2A y 2B. La figura 2A nos mostraba el tejido epitelial de la piel y la figura 2B nos muestra el tejido epitelial de la mucosa, es decir, revestimiento externo del cuerpo comparado con revestimiento interno del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué diferencias va a haber? Y bueno, un montón. ¿Por qué? Porque los ambientes externos e internos del cuerpo son muy diferentes. Entonces, la estrategia de construcción y las defensas que el cuerpo va a tener que llevar a cabo son diferentes en esos dos contextos, ¿sí? Además, hay funciones que son diferentes por fuera del cuerpo y hacia adentro del cuerpo, ¿no? Entonces nos dice la pregunta 3A, ¿qué elementos comunes podés identificar en los epitelios representados? ¿Sí? ¿Qué similitudes nos está preguntando? Por ahí no tienen que decir, bueno, las células. Bueno, sí, obvio que hay células, los dos son tejidos. Ok, pero las células, ¿cómo están? ¿Cómo son? ¿Cómo se disponen? ¿Cómo se unen entre sí? ¿Cuántas son? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Son más o menos? ¿Hay más en uno que en otro? ¿Hay muchas capas? ¿Hay una sola capa? Esas cuestiones. ¿Qué diferencias presentan ambos epitelios en cuanto a las características, forma y distribución de las células que los componen? ¿Sí? En ambos casos tengo que reconocer
O sea, en el mismo sentido, similitudes y diferencias, ¿sí? Entre lo que pasa en la piel y entre lo que pasa en el epitelio de la mucosa. Ahora, finalmente llegamos, después de todo esto, a la posible consigna de trabajo. Dice, te proponemos ahora usar los conceptos de esta semana, la semana 4, donde vimos tejidos animales, y la información del texto que vimos a continuación, para pensar en el modo de ingreso al organismo del coronavirus. Hemos escuchado que el virus presente en las pequeñas gotas que expulsa una persona infectada al toser o estornudar ingresa por las mucosas de otra persona que estén en la proximidad. ¿Cómo es posible que el virus ingrese por las mucosas, siendo que las células del epitelio de las mucosas mantienen entre sí uniones estrechas que generan una barrera sin espacios ni agujeros? Es decir, si la estructura de la mucosa es tan buena, ¿no? Es tan efectiva frente a las defensas, ¿cómo hace el virus para sortear esa defensa? Bueno, en esta oportunidad te presentamos la figura rearmada para representar a la célula entera junto con otras dos que están a los lados, ubicados en el tejido que conforma a la mucosa. Entonces nos ponen esta figura que podríamos pensar a cada una de estas células que nos muestran acá. Este rectángulo sería una célula, esta de acá sería otra célula y esta de acá sería otra célula. Lo que las podemos pensar como a las células caliciformes de la mucosa de, por ejemplo, esta figura, ¿sí? Entonces, en cada una de estas células lo que vemos, como está representado, es que el virus ingresa a las células de las formas y los mecanismos como trabajamos en la tarea de la semana 2 y se llevan a cabo todo el proceso de infección viral dentro de las células, la replicación del material genético por un lado, la síntesis de las proteínas virales y el ensamblaje, luego del tráfico vesicular, la formación de una nueva vesícula que será entonces liberada al exterior con el virus completo, y fíjense que de esta manera el virus pasó de estar fuera, en el ambiente, por ejemplo, en el aire que respiramos y que llega a nuestra garganta, y ahora atravesó ese primer tejido que reviste a la garganta y puede seguir infectando a las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la consigna de trabajo propiamente dicha, la pregunta que hay que elaborar y entregar, todas son las que hay que elaborar, no salteen las anteriores. La pregunta 4 dice, volviendo sobre las diferencias estructurales del tejido epitelial de las mucosas y la piel, lo que trabajamos en la pregunta 3, y la forma, el modo de acceso del virus, que es lo que se muestra en la figura 3, ¿cómo podrías explicar que el virus no puede ingresar a nuestro cuerpo a través de la piel, pero sí a través de las mucosas? Tenés que proponer entonces una explicación. El virus ingresa a través de las mucosas porque, y elaborar a partir de ahí. Entonces nos dice, elabora un texto que responda a esta pregunta y que incluya los siguientes elementos en la justificación, ¿sí? No podés justificar fue un hada o lo que sea. Tenés que usar estos ejes. Tenés que presentar la diferencia entre el tejido epitelial en la piel y en las mucosas, como se trabaja en la pregunta 3. ¿Sí? Tenés que remarcar esa diferencia. Tiene que estar ahora en tu respuesta 4. La forma en que este virus ingresa al cuerpo según la figura 3. Y un párrafo final de conclusión en el que se retome la pregunta y se conteste de manera directa, ¿sí? Te dan un ejemplo, dice, por todo el anterior, podemos afirmar que el coronavirus no ingresa a nuestro cuerpo a través de la piel debido a que, bingui, y lo mandás, ¿sí? Nada de andar dando vueltas, nada de hacerse el distraído, nada de hacerse el que contestás, porque sé que hacen mucho eso. Obviamente pueden escribirlo de otra manera, ¿sí? En conclusión,
para terminar, entonces, por lo tanto, cualquiera de esos conectores lógicos. Eso está a modo de ejemplo, pero para que no se olviden de poner ese último párrafo en donde cierran la idea y la explicación, que es algo que les digo, suele faltar muchas veces en las respuestas que les pedimos explicar. Es como que dicen todo y la respuesta no termina. Y uno se queda como, ok, pero ¿lo entendió o no lo entendió? Así que eso no se lo olviden de incluir. Y hay una nota, una aclaración, dice, en cuanto al nivel de detalle esperado en la respuesta, recomendamos tomar toda la información de esta tarea que permita responder de manera directa a la consigna. No es necesario, por ejemplo, mencionar los pasos del ciclo del virus que analizamos en la tarea de la semana 2, ¿sí? Como eso ya lo damos por superado, ¿sí? Y entendido. Y tenemos la rúbrica, que ahora la veo muy chiquita como para leerla, pero justamente dice los aspectos que tienen que estar incluidos. Uno de los últimos que aparece dice no agregue información de más, es decir, no salgan a googlear, nuevamente se los digo, no salgan a googlear, se nota mucho cuando copian. No queremos copiar, queremos que ustedes elaboren explicaciones, ¿sí? Entonces, por favor, no agreguen información de más y no agreguen información que no se pueden explicar y que no pueden manejar, ¿sí? Usen lo que saben y hagan la respuesta desde lo que saben. Y si alguno está pensando, pero con lo que sé no hago nada, me decís que está mal, bueno, inténtalo, ¿sí? Va a estar bien, va a estar un poco mejor porque vas a haber intentado algo, ¿sí? La próxima vez va a salir un poco mejor y la siguiente y la siguiente y la siguiente y cada vez vas a poder hacer explicación. Bien, con esto termina entonces la lectura y las recomendaciones para hacer esta tarea que se habilitó el sábado 8 de mayo y la vamos a aceptar entregas en primera versión hasta el 16 de mayo, ¿sí? Después de esa fecha pueden seguir entregando, ¿sí? Como siempre, pero van a ser corregidas con demora. A partir de la semana 4, después de esta tarea, me voy a poner más estricta con las fechas de entrega, así que aprovechen a ponerse al día hasta esta tarea. Espero que no les haya quedado ninguna duda, que este video les sirva y nada, que hagan muy buenas respuestas. Chau, chau.